Bien, vamos a pedirle al director que nos diga cuál de las tres videos tenemos primero. ¿El? Reformista. Aquí está. El Partido Reformista abrirá espacios a personalidades de la sociedad civil. Se embromaron. Si meten la sociedad civil, le cogen el partido. Nueva York, el presidente del Partido Reformista, Quique Antún, reveló que la organización política dispondrá de los espacios necesarios para que personalidades de la sociedad civil, representantes de la sociedad y jóvenes estén llegando al nuevo reformismo, que puedan participar en la composición de una fórmula que represente los mejores intereses. Pero ellos no se acuerdan lo que le hizo a la sociedad civil. Bueno, parece que no. Parece que perdió la memoria. O a lo mejor es la verdadera sociedad. O esa es otra sociedad civil. La verdadera sociedad civil. Bueno. Vamos a ver, ahí está Quique Antún hablando. Adelante. Anunciar desde aquí, desde Nueva York, el Partido Reformista pone a disposición de la sociedad civil un 40% de los cargos congresuales y municipales para aperturar la participación de sectores sanos de la dominicanidad, que definitivamente están en el propósito de incursionar en la actividad política con otra ilusión, que es la de salvar a la patria dominicana de la disolución, como es el peligro que nos acecha. Bien, eso es lo que dice Quique, que le va a dar los cargos a la gente importante. Esos son cargos electivos para participar en las elecciones, que se necesita sangre nueva. Pero vamos a ver cuáles son los números que le dan, porque si le dan, ojalá le den los números bajitos. Que como el juego de la sociedad civil no tiene voto. Lo que tiene embajada, y la embajada no vota. No, pero estamos hablando de lo que estábamos hablando los otros días, que quizás un voto, el apoyo de una persona no vale por los votos que traiga consigo, sino por el aporte. Por ejemplo, hay gente que no tiene ni un voto, pero que son muy buenísimos atacando al contrario. O quizás que son gente que le vienen con unas ideas. El problema es que en elecciones la retórica no funciona. Por eso este es el problema de Peña, que tuvo que imponer mucha gente cuando quería ser partido de unidad. Ahí hay gente, que yo no quiero decir los nombres, que está en el PRD, que todavía hoy ese partido lo rechaza. Pero eran buenos aportes porque mejoró la calidad del dirigente PRDista. Sobre todo cuando la izquierda entró al PRD. Sí, claro. Bien, tenemos que Wellington Arnaud nos envía, que es diputado. Él es presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Humano. Veamos esa información. ¿No tiene audio? Bueno, pero bueno, pues dejamos la información esa. Vamos a ver. En el día de ayer, el Ministerio de Defensa realizó un acto mediante el cual puso a circular un libro, Índice de la Legislación Militar Dominicana, 1844 a 2013. Ana Marina Méndez, Miledis Marmolejo y Ananilda Pichardo de los Santos. Ananilda. Es un resumen de los 169 años de la historia de nuestro país concernente al sector militar. Qué bueno que 3 mujeres hayan hecho el trabajo, y tiene la importancia de que ha sido desarrollado en base a leyes, decretos, resoluciones, órdenes generales, ordenanzas, circular, entre otras directrices que conforman los cuerpos armados. También es una importante plataforma en la que se podrá consultar sobre aspectos jurídicos del desarrollo institucional de las Fuerzas Armadas. El acto se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa, y al inicio de la actividad fueron interpretadas notas del himno. Ahí está doña Ana María Méndez Gómez.
que les sirven de base a la misma. De igual modo, podemos afirmar que contar con un instrumento de esa naturaleza es un claro ejemplo de la preocupación del alto mando de las Fuerzas Armadas por cumplir cada día mejor el sagrado compromiso que por su esencia misma ha contraído con la comunidad en la cual desarrolla sus actividades. El carácter investigador de nuestra profesión nos dio la motivación especial para compilar este índice. A través de años de investigación, pudimos determinar que los principales escollos que han enfrentado investigadores, profesionales y estudiantes interesados en realizar estudios sobre determinados aspectos del devenir histórico militar dominicano es la ausencia de fuentes bibliográficas y documentales. Hasta hace poco tiempo en el país se carecía de aportes que constituyeran valiosos instrumentos de ayuda en la ardua tarea de investigación sobre temas concernientes al sector militar dominicano. Hoy, las Fuerzas Armadas, con la publicación del Índice de la Legislación Militar Dominicana 1844-2013, hacen un significativo aporte a la bibliografía militar dominicana y al acervo bibliográfico del país, marcando. Esa es la licenciada Ana María Méndez, que junto con Miledis Marmolejo y Ana Nilda Pichardo de los Santos, hicieron la obra Índice de la Legislación Militar Dominicana. El acto se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa y vamos a ver las palabras de ponderación que fueron expresados por el ministro. Adelante. El ministro de Defensa, Mayor General Pedro Cáceres Chestado, Vicealmirante Martín Leonardo Medina Ogando, señor Inspector General de las Fuerzas Armadas, Mayor General Gerardo de los Santos Mora, Comandantes Generales del Ejército de República Dominicana, Mayor General Rubén Paulino Sen, de la Armada República Dominicana, Vicealmirante Edwin Dominici Rosario, de la Fuerza Aérea República Dominicana, Mayor General Ramón Hernández y Hernández, señor jefe de la Policía, Mayor General Manuel Castro Castillo, señor Rector del INSUDE, General de Brigada Carlos Paulino Rojas, Mayor General Ramiro Mato González, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, exministro, distinguidas personalidades, oficiales generales, almirantes, activos sin retiro, oficiales superiores, subalternos, damas y caballeros, amigos de la prensa, amigos todos. La evolución de la humanidad se divide en dos grandes bloques. Un bloque que es la prehistoria y un bloque que es la historia. La única diferencia entre ambos campos es la aparición del documento escrito. Dicen los especialistas que de la prehistoria solamente hemos podido recabar un 4% de lo que ha hecho el hombre, manifestado en obras de arte, en registros, así como también fósiles, o sea, elementos, utensilios, elementos que son ajenos a lo que es la acumulación de conocimiento a través de la palabra o el documento escrito. Llega la historia a raíz de la aparición del documento escrito y comienza la acumulación vertiginosa del conocimiento. A partir de ahí, las sociedades, cada vez que descubrían algo, de que hacían algo, manifestaban a través del papel o de lo que era receptor de la caligrafía, elementos que eran novedosos, que iban alimentando ese conocimiento que era propio de la sociedad en que vivían. Siempre hemos dicho que las sociedades que tienen o que registran todo lo que hacen o todo lo que son las sociedades que se desarrollan. Los países desarrollados tienen documentos antiquísimos. Los países menos desarrollados tenemos documentos mucho más recientes, porque a veces perdemos o le damos poca importancia a lo que es reservar o guardar o archivar esos documentos
que registren la historia, no importa que sean importantes o no tan importantes. Para las Fuerzas Armadas, el hecho de contar con 3 asimiladas de incalculable valor intelectual, como son Ana Marina Méndez, la señora Marmolejo de Carvajal, así como también la señora Pichardo de los Santos, nos da a nosotros una llave, una herramienta para poder tener en nuestras manos esa cantidad de documentos escritos que reflejan el conocimiento de lo que hemos sido las Fuerzas Armadas en casi 170 años. Ya no hay excusa para nosotros conocer realmente cómo han sido nuestros momentos a través de la historia, a través de leyes, decretos, resoluciones, órdenes ejecutivas, reglamentos, órdenes generales, circulares, órdenes especiales, etcétera, que vienen a llenarnos a nosotros en cuanto a lo que es los elementos necesarios para poder llegar a lo que es el documento real que requerimos para una investigación, así como también para conocer lo que realmente somos. Las Fuerzas Armadas se sienten altamente agradecidos por el hecho de que nos están dando una herramienta de incalculable valor. Yo estoy seguro que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, los que están en las aulas, los que están fuera de las aulas, tendrán permanentemente esta herramienta como consulta para poder localizar algún tipo de documento que pueda sustentar alguna investigación o algo que querramos saber qué ha pasado con nuestras Fuerzas Armadas. Distinguidas asimiladas, en nombre de las Fuerzas Armadas, muchísimas gracias por aportarnos este documento de incalculable valor que estamos seguros que va a ser de gran uso para todos nuestros miembros en nuestros días por venir. Muchas gracias. Bien, ese fue el discurso de agradecimiento del ministro de las Fuerzas Armadas a las señoras Ana Marina Méndez, Miledis Marmolejos y Ananilda Pichardo por la obra Índice de la Legislación Militar Dominicana, un documento histórico, una recopilación de 1844 al 2013. Bien, a continuación vamos a recordarles que, bien amigos, quisiéramos pedirle al ministro de Salud Pública que envíe a la comunidad del Barsequillo en Jaina a alguien que supervise el hospital de ese lugar, porque tenemos reporte de que la situación de ahí es imposible y además no es sostenible. Hay algo que en los hospitales no puede faltar, que es el agua. En ese hospital no hay agua y la situación es extremadamente difícil. Barsequillo de Jaina. El ministro de Salud tiene ahora mucha presión porque algunos círculos políticos dan cuenta de que el compromiso de él con el presidente es por 2 años y que él irá a otra posición. Parece que algún legislador va a pasar a ser ministro de Salud Pública. Por otra parte, uno de los sistemas que ha instaurado el amigo Gonzalo Castillo es que en el proyecto de pavimentación de calles y avenidas de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, carreteras, calles y avenidas, el ministro le pide a los alcaldes y le sugiere que para poder asfaltar las calles de esos municipios, ellos deben de construir aceras y contenes, que le da a Obras Públicas el límite exacto de la cantidad de capa asfáltica que deben colocar. Esa es una petición muy natural. Hazme las aceras y los contenes que yo te asfalto la calle. De esa forma le aliviana el costo al ayuntamiento, pero en algunos casos hay ayuntamientos o que se cogen todo el dinero y otros
que realmente no tienen los fondos para hacer aceras y contenes en la cantidad y en la medida que ellos quieren. Porque ellos quieren que le asfalten el municipio entero, pero no tienen para hacer las aceras y los contenes, y sobre todo nivelar las calles, que también es trabajo del municipio. Resulta que en Cotuí existe una costumbre, y es que los municipios son ayudados, primero por el presupuesto municipal, segundo por los impuestos municipales que no se cobran en los municipios y en los distritos municipales pequeños, y tercero, en Cotuí, en Bonao, creo que en La Vega y en las provincias mineras hay un patronato que administra fondos, y ahí la Barrigol en Cotuí, la Falcon Bridge en Bonao, pues aportan el 5% de los beneficios del gobierno, van a los municipios. Y resulta que en Angelina de Cotuí, la calle de la Reforma, le faltan 100 metros de aceras y contenes, por lo cual Obras Públicas no va a poder asfaltar la calle de la Reforma, porque le faltan 100 metros. Oye, eso. De aceras y contenes. No es una distancia muy larga, no sé. Así es que lo van a dejar sin hacer, olvidarlo. Es una pena, ojalá que aparezca. No pueden llegar ni siquiera al club, que podía llegar al club. Es el único lugar que ahí la gente se reúne, los muchachos. Vamos a ver si los fondos de la Barrick se pueden estericar un poquito, 100 metros. No, que le avancen un chin de la próxima partida para ver si... Bien, señores, en el día de ayer ocurrió algo que aparentemente no tiene mucha importancia, pero para nosotros que hemos estado hablando de que en la República Dominicana estamos construyendo una torre de Babel. Y le vamos a decir por qué. Hay una tendencia a la independencia de los poderes públicos. Y dentro de esa independencia está la preponderancia de que los poderes públicos quieren gobernar los otros dos. El doctor Leonel Fernández se dispuso a organizar el país, pero lo hizo a su medida. Y resulta que en el día de ayer ocurrieron dos fallos que tienen dos formas de verlo. Uno, un derecho que tiene una compañía que se sintió lesionada en el concurso de las dos plantas de carbón y entendía que eso no fue justo, de que una empresa que cotizó más barata que otra no resultara ganador. Y resulta que no necesariamente el precio es lo que determina la adjudicación de la obra, sino que pueden haber otros factores como el know-how, el financiamiento, el cumplimiento, y se le dio a la empresa más idónea, que es Odebrecht, una empresa filial de Odebrecht. Pues resulta que fueron a los tribunales y ayer se falló el Tribunal Superior Administrativo, falló anulando ese concurso. Eso es un problema muy serio porque esa obra está en marcha. Y lo segundo es que el mismo tribunal, el mismo día, falla con respecto a Internet. Son dos fallos que podían ocurrir en 10 días de separación. Sin embargo, ¿cuál es la razón? Miren, no estamos hablando ni del Internet, ni estamos hablando de las plantas de carbón, que de hecho son dos grandes problemas que le causan al gobierno, sino por qué el mismo día ese Tribunal Superior falla. Miren, hay
una tendencia en el mundo a que los poderes públicos no solamente sean independientes, sino que son los que manden. Ya el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, que siempre tenían sus funciones bien delimitadas. Tú haces las leyes, tú aplicas las leyes y tú administras el Estado. Eso fue siempre así. Sin embargo, cuando el poder ejecutivo abarcó tanto poder, porque el que manejaba el dinero, que quiso dirigir el poder legislativo y el ejecutivo y el judicial, o los legisladores pensaron que desde el Congreso podían dirigir el país y someter al poder ejecutivo, o la justicia quería desde los tribunales dirigir tanto el judicial, que es su función, como el legislativo y el ejecutivo. Esa tendencia, que no es dominicana, es mundial y es histórica. Si usted coge los pasajes bíblicos del gobierno de los jueces, el libro de los jueces, es algo que no es nuevo. Usted conoce el caso de Garzón, el caso de Pinochet. ¿Cómo es posible que el brazo de la justicia haya llegado hasta Londres y se llevó a un dictador que 20 años atrás había tomado medidas contra su pueblo? El asunto es que hay una tendencia de que los jueces sean los que dirijan el país. Aquí en República Dominicana tenemos algunos signos. El primero fue el tema del nombramiento de la primera Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué Jorge Subero Isa aparece como el presidente de la primera Corte de Justicia de República Dominicana? ¿De dónde se lo sacan? Nunca fue juez, sin embargo su primer puesto fue juez, y fue un buen juez. Pero, cuando se discutió en los tres partidos la participación PRD, PLD, Partido Reformista, que en ese momento era poder, Balaguer tenía sus objeciones, porque ese viejo sí sabía los efectos de una justicia favorable o en contra de un poder político. Ahora resulta que sacan a Subero de la Suprema. ¿Por qué? Porque Subero Isa no falló en favor del poder ejecutivo en el caso de Sun Lan. Ajá, no te apures. Cuando Leonel hizo la reforma, sacó a Subero. Y así de sencillo. Usted lo puede disfrazar de que el Consejo Judicial... No, Leonel Fernández votó a Subero. Esa es la realidad. Pero viene Mariano Germán. ¿Quién es Mariano Germán? Mariano Germán es un abogado de los más brillantes que hay aquí. Milton Ray, de los abogados más brillantes que hay aquí. Y Rodríguez. Mariano Rodríguez. Mariano. Pero ¿qué pasa? Que ninguno de esas tres personas, excepto Mariano, que fue de la Junta Central Electoral, Mariano Germán nunca había sido juez y debuta como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Milton Ray nunca había sido juez y debuta como presidente del Tribunal Constitucional. Qué raro, ¿eh? Porque Leonel Fernández hace ese muñeco. Ayer decía José Israel con respecto al doctor Euclides Gutiérrez. El doctor Euclides Gutiérrez es o no historiador, ese no es el discurso, pero Euclides Gutiérrez ajusta la historia a la conveniencia del partido de él. Porque Euclides no lo oculta y dice, en política se hace lo que conviene.
y yo digo, y Euclides también dice, y en historia se hace lo que le conviene al PLD. Hay gente que cuenta la historia para que no se la ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasó con ese fallo? Óyeme, le mandan una muestra. Primero, un chismecito que comienza en la Fiscalía de la Capital. Alguien somete a Víctor Díaz reta a Berenice, él dice que eso no es verdad, que eso es un invento, y Berenice pide investigarlo. Se tarda mucho en la investigación, es cierto, pero le da curso a la querella y comienza a investigar a Víctor Díaz. En una audiencia hay acusaciones mutuas entre la fiscal y la jueza. La situación de Berenice es insostenible porque la justicia entera, la judicatura completa, nada que venga de la fiscalía le da curso, porque se han apandillado los jueces contra la fiscal. Cuando eso ocurrió, aquí en este programa se dijo, cuidado, que va a haber problemas en una cosita tan chiquita, porque las guerras cuando comienzan se comienzan por quítame esta paja. Coja la primera guerra, que todavía hoy se está diciendo que no hubo razones suficientes para hacer una guerra mundial por lo que se llevó a cabo la primera. Entonces ese chismecito enciende, pero a los pocos días aparece otro problema, un traslado, una función normal de un organismo judicial es trasladado a un juez, a veces para protegerlo, para no tener que decir por qué te estoy trasladando. Lo que hacen los guardias, que trasladan, no someten. Entonces, los jueces se apertrechan otra vez, ese traslado no procede, y hay que decir no por qué. Están cogiendo fuerza. No solamente la fuerza de la independencia que tiene cada juez en los casos que le llegan. Y ahora resulta que viene el tercer strike, que terminará en un ponche. Esto no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque le han hecho dos fallos administrativos al gobierno en contra de decisiones del gobierno. La planta de carbón, y el mismo día publican la suspensión del cobro de los artículos que vienen por internet. ¿Son funciones del tribunal? Sí, son funciones. Pero qué raro que si son organismos del Estado, eso no se ha consultado. Eso no hay que consultarlo. Los poderes son independientes y la ciudadanía puede. Muy bien, ahora yo voy a hablar. Ustedes van a ver que ese fallo aparentemente no va a tener ningún problema. Bueno, si eso es lo que decide la justicia, fenómeno. Y Danilo Medina, que es un ser excepcional, sobre todo en lo sencillo, no va a armar una garata ni va a retar. Paramos la planta y paramos la luz, ¿verdad? Y vamos a hacer otro concurso, vamos a hacer lo que ustedes quieran. Y paramos el internet. No, nosotros acogemos lo que dice la justicia. Ahora, esperen lo que viene. No es verdad que eso se va a quedar así. Cuando vino el tema de Sunland, no solamente fue que se llevaron a Subero, se llevaron también la Cámara de Cuentas entera, porque hubo funcionarios de la Cámara de Cuentas que fueron donde Félix Bautista hasta tratar de arreglar el asunto,
y Félix Bautista y Leonel se llevaron la Cámara completa, culpables y no culpables, agarrándose de un pleitecito que tenían ellos entre sí. Eso, la pregunta es, esos intereses que se movieron en la justicia, ¿quién los movió? No quién es el perro, no, sino quién es el amo del perro. ¿Quién movió esos intereses que produjeron esos dos fallos el mismo día? ¿Quién le metió al gobierno por la boca, tapando de la nariz, como un aceite de ricino que nos daban chiquitos? ¿Quién fue que le metió al gobierno esos dos fallos? ¿Quién quiso demostrar su poder? Termino diciendo, el poder político no se reta, no se provoca. Aunque aparentemente usted tenga a la Embajada de los Estados Unidos, a la sociedad civil, al poder judicial, a los cuartos para comprar a quien le dé la gana, el poder político no se reta, no se provoca, sobre todo cuando está en manos de una persona que conoce las interioridades del poder político. No vamos a tener un debate público sobre eso, porque las manos que movieron esas cuerdas de esas dos sentencias y que decidieron emitirlas el mismo día, como diciendo al gobierno, eso no va, y tú no eres soberano en eso. Vamos a ver hasta dónde va a llegar eso. Tengo el temor que los efectos sean secundarios, de que usted hoy no lo vea, pero posteriormente vamos a tener que, y ayer que nosotros hablamos de los poderes fácticos, vamos a seguir hablando de los ricos, vamos a hablar, porque en el Palacio Nacional no está todo el poder, pero parece ser que le quieren demostrar que no hay ningún poder. Y no es que el presidente le va a decir yo me voy a reelegir, no, porque él puede decir, es más, nosotros vamos a ir a la reelección para que vean quién es el que tiene pueblo aquí y por qué no están haciendo eso. No es verdad que el contrabando va a venir disfrazado de internet. No es verdad que eso se está haciendo porque el gobierno quiere 5.000 millones más para robárselo. No es verdad. Aquí quien presionó el internet fueron los comerciantes. Y todo el mundo lo sabe. Son los comerciantes instalados. Vamos a ver quién va a rascarle a Misifus el corazón. Mire, usted diciendo eso, yo veo que hay un artículo de un autor, creo que es español, que habla del gobierno de los jueces. El autor se llama Juan Antonio Garrido. Dice que eso genera discusión en Europa y América y consiste el conflicto entre el poder político y las competencias de los jueces. Eso también, y dice que esto tiene los orígenes de un estudio de derecho comparado de Edward Lambert, luego de la Primera Guerra Mundial. Pues tiene que ver precisamente con eso que usted dice, doctor. Cómo a través de instancias judiciales se trata de hacer doblegar no de derecho comparativo, sino de sentencias comparativas. Sí. Entonces, pero ¿qué se trata de? Que se trata de el gobierno, de cómo mediante la exigencia de aplicación, mediante sentencias judiciales, de torcer lo que son voluntades consideradas ilegítimas, que no tienen toda la legalidad por parte de un gobierno, de hacer, torcerle al brazo a un gobierno, tratarlo de hacer, llevarlo por un cauce determinado. Lo que pasa, Carlos, es que eso que tú tienes ahí es una tendencia mundial, porque tiene la parte buena, que es quitarle al Poder Ejecutivo los excesos, que de hecho es así, que un poder no es verdad que es omnipotente. ¿Tú recuerdas cuando habían los desacatos judiciales, o tú no lo viviste? Sí. Que una Suprema Corte decía,
pongan en libertad 5 izquierdistas que están presos injustamente. Entonces aparecían todos los que hoy están gobernando, que en ese momento eran defensores de izquierdistas. Y Balaguer decía, no hay ningún mecanismo judicial que me lo ponga en libertad. Entonces eso no puede ser. Hoy mismo, un juez, otro juez lo pide. A Wilson Gómez lo está pidiendo otro juez. Dice, y si no viene a testiguar, tráiganlo preso. A un juez del Tribunal Constitucional. Así es. A Wilson Gómez lo están pidiendo hoy en conducencia, para que tiene que ir de testigo. Entonces, cuando eso llega a ese punto, en que ya no es para corregir los excesos de los poderes, es decir, que un legislador no puede ampararse en la inmunidad parlamentaria, en que un presidente de la República apoyado en el artículo 55 haga y deshaga. Eso está bien. Por eso es que se crearon los 3 poderes, para que cada uno haga su función. Sea vigilante del otro. Y de equilibrio. Pero cuando uno de los 3, como lo hizo el Ejecutivo, siempre quiso dominar los otros 2, entonces las cosas se pusieron en una forma desequilibrada. Ahora está el caso de que el poder de los jueces quiere dominar el país, pero hay un detalle: ¿de quién es ese poder? ¿De quién lo nombró? Del que lo nombró. ¿Fue Danilo? No. Fue Leonel. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué Leonel resolvió su problema de Sun Lan? Votando, poniendo y quitando. ¿O tú crees que ese tribunal, para ese fallo que fue un fallo político, no consultó? Claro que sí. No, yo no estoy hablando con el Poder Ejecutivo, consultó con otros jueces. Entonces, ese fue un mensaje que le mandaron al gobierno. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Ahí te van 2 mensajes el mismo día. El internet no va y la planta tampoco. Sobre todo en 2 puntos tan álgidos. Porque ¿cuáles eran los 2 puntos que se estaban discutiendo en este país? Las plantas y el internet. Entonces le mandaron el mensaje, porque nadie es estúpido. A veces aquí tú te levantas a apoyarme y dices, ¿qué hay de nuevo? ¿Y cómo andan las cosas? La política no se maneja así. Ahí no hay improvisación. Eso fue algo con alevosía, premeditación y fractura. Y creo que con nocturnidad también. Entonces, bueno, parece que el presidente Medina parece no salir. Pero mira, tú encontraste algo que es histórico, es decir, es viejo el problema, ¿verdad? No, es que, o sea, nace el concepto del gobierno de los jueces a raíz de ese asunto de la Primera Guerra Mundial. Dice que el libro, que se llamaba así, de Edward Lambert, se empeñó a atacar la propuesta de introducir formas de control judicial de constitucionalidad de los ordenamientos de Europa continental, lo que significaba para el autor dar a la magistratura un verdadero poder legislativo aún superior al del Parlamento. Mira, te voy a decir una cosa. En Estados Unidos eso está bien equilibrado, pero hay momentos en que la justicia se ha impuesto. ¿Por qué Nixon renuncia? Por presiones judiciales. Por orden judicial. Por orden judicial. O tenía que salir huyendo. Pero hay fallos históricos en Estados Unidos de la Suprema. ¿Por qué tú crees que cuando se va a nombrar una Suprema hay tanto escarceo? Espérate. Ven acá, ¿tú no te acuerdas de aquella jueza latina que fue la primera jueza de la Suprema? El tiempo que tuvo investigándose esa mujer, porque era de una minoría. El caso del Moreno, que fue presidente de la Suprema, y creo que es, ¿verdad? Todavía. Es miembro de la Suprema. Que hasta le buscaron a unos amoritos que tuvo con una secretaria. Óyeme, el juez Thomas. Ellos investigan mucho porque eso termina dirigiendo, y además no son jueces que son de una semana ni de 4 años. Son jueces que son, creo que de por vida o tienen una edad de retiro. El asunto es que
hay países que eso lo tienen bien equilibrado, pero aquí parece que estamos iniciando un desmadre, no es para equilibrar, sino que a partir de su vero con Sun Lan, le hizo saber a Leonel que el juez no tiene que ser agradecido. Que el juez no tiene que ser agradecido. Y ahora, yo no sé si eso va, yo no sé cuál es la instancia de un tribunal administrativo, pero supongo que eso puede ir o al Constitucional o puede ir a la Suprema. No conozco porque yo no soy abogado. Dentro de un ratito alguien me va a llamar y me va a decir si eso es motivo de un nuevo recurso. Pero el mensaje fue claro. Y la respuesta va a ser tardía. No va a ser hoy. Si va a ser tardía si el propósito es echarle un jabón al sancocho. No, el propósito es echarle una vaina al gobierno, porque eso tranca, eso le crea un problema al gobierno grande. Primero, de autoridad. Y segundo, que es un proyecto que quieren embarrar al gobierno, porque cuando dicen que el gobierno compró más caro, y lo dice la sentencia, ese es el problema. Dice que el gobierno compró más caro. Entonces un gobierno que es el gobierno más serio que hemos tenido, no es verdad que se va a quedar callado cuando le echen un cubo de materia fecales. No es verdad. Y si lo hace, yo no lo comparto. Tiene que actuar, porque eso no le toca a este gobierno. Debería considerar una provocación eso. Eso es no más que una provocación. Es un señalamiento con sentencia de que compraste más caro una planta. Vamos entonces, y sobre todo, que parece que la razón por la que se aceptó esa compañía fue que esa compañía era más cara, pero financiaba, y el financiamiento parece que no llegó. Precisamente por eso preguntaba yo las razones de por qué ya dándose inclusive los primeros pasos, creándose la zapata de la planta de carbón, es que viene a salir este asunto. Tú verás. Mucha reacción tardía, que se ve como un propósito detrás de eso. Al ver canela fina, cuando llegues a Madrid. Pausamos. ¿Tú tienes algún mensaje que nos falta? Nada por ahora.